Con el tema que traías, Laura, si puedes empezar pues a platicarnos sobre ese tema que traes de Israel Vallarta, el fiscal, por favor, Laura. Pues mira, es una historia muy, muy larga, entonces voy a tratar como de ser lo más breve posible. Desde un principio ya habíamos comentado que la historia de Israel y de Florence Cassé trae un contexto que pues no se hizo en su momento masivo, así como lo fue el montaje. Eh, también a lo largo del tiempo han salido testimonios de gente que era vecina del rancho de las Chinitas y pues que han dicho que ellos vieron cuando la AFI llegaba a montar cosas, a sacar cosas del rancho, vecinos que habían dicho que vieron el momento en el que salió Florence, un taxista que dijo que iba detrás de ellos, porque fue a llevar a esta vecina a la central de abastos, por eso ella recuerda qué día fue y que le dice por la noche, oiga, yo iba detrás de ellos y vi cuando autos civiles los detuvieron. Y pues, ¿qué pasa, no? Al día siguiente, pues despertamos todos con esta noticia de que dos secuestradores y bla, 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 ¿no? Lo que ya todos conocemos. Posteriormente, Julie García encuentra unos videos que se le hacen extraños sobre esta grabación y comienza toda esta fase de comunicación sobre el montaje. Y pues lo que no se dijo a ciencia cierta era que el montaje no solo era lo que había pasado en Televisa, o incluso no era lo que había pasado en Televisa, sino la detención que había detrás, y no nada más la detención que fue un día antes, sino todo el montaje y la fabricación de un caso para mostrar una banda de dos secuestradores que pues en ese momento tenía supuestamente a otras víctimas que estaban ahí y que de acuerdo a los otros testimonios, pues ellos tenían llave, incluso algunos vecinos del rancho Las Chinitas que habían ingresado días antes y que no había ninguna persona, a pesar de que los testimonios dijeron, las víctimas dijeron que ellas llevaban un mes ahí o 2 semanas y medio y no sé qué. Estas declaraciones han ido cambiando a lo largo del tiempo y además también hubo un personaje, Isabel Miranda de Wallace, que ingresó con ellos sin ninguna personalidad jurídica a horas muy extrañas, por ejemplo, medianoche y situaciones así muy irregulares que fueron transcurriendo en el tiempo. Ahora, después viene el gobierno de Felipe Calderón, viene este roce con Nicolás Sarkozy por este tema y en vez, comienza un problema internacional y en vez de que era la oportunidad perfecta para que Felipe Calderón pudiera despedir a García Luna y no lo hace, prefiere protegerlo. Y pues ya venían, de hecho este montaje se hace porque fue este video que subieron pues los Zetas a YouTube, donde asesinan a gente no, perdón, el cártel de Sinaloa que asesina a unos Zetas y es donde comienza a salir todavía más, que se incrimina a, a Genaro García Luna por tener esta relación con el cártel. Posteriormente, como les repito, en vez de tener la oportunidad perfecta para sacudirse de los temas y decir, pues gracias por participar, señor Genaro García Luna, pues decide protegerlo, a pesar de que pudo haber tenido el caminito, ya que pues tenía ahí a Cárdenas Palomino, lo único que pudo haber hecho fue pues, subirlo de puesto y ya con eso era una estrategia perfecta y no lo hizo. Él quiso seguir protegiendo a García Luna porque sabía que pues tenía todos estos nexos y que además él comandaba ya también un cártel que se dedicaba también a vender droga, ¿no? Y es por las acusaciones que tiene en este momento en Estados Unidos. Después, esto lo aterriza perfectamente llamando a declarar y pues no, o sea, ni siquiera llamando a declarar, perdón, detiene también arbitrariamente a los otros hermanos y sobrinos de Israel Vallarta. Entonces tenemos a más personas y a David Orozco. Y con esto finaliza y pone la cereza de que, pues aquí ya tienen por fin a la banda completa de los Zodíaco, ¿no? Que en su momento se dijo que solamente eran 2 personas. Ahora ya tenemos a los hermanos de Israel Vallarta, que también fueron por él al asiedo, en ese momento en el que Israel fue detenido con Florence, y pues una de las personas que lo señala lo había visto ese día y no lo reconoció. Entonces es un detalle extraño. Ahora, pasa también todo este tiempo, los hermanos Vallarta están en prisión. De hecho, David Orozco, que es la otra persona incriminada, muere en la cárcel, muere de cáncer por un cáncer que le provocó la tortura. Esto también es muy importante señalar. Después de que David Orozco fallece, su esposa sale a decir, pasó esto, también hubo una detención sumamente irregular y mi esposo es inocente, lo detuvieron de esta manera, lo torturaron. No recuerdo si él también tuvo protocolo de Estambul,
pero pues dice que lo amenazaron también con la misma situación de todos estos fabricación de culpables, les enseñan fotos de su familia, les dicen los horarios que ya los tienen perfectamente ubicados y les dicen que también los van a detener. Entonces, pues esta es como la otra fase del montaje. La siguiente es cuando la Suprema Corte quiere liberar a Florence, pero Israel se queda adentro. Recordemos que Israel le da mucho gusto que salga Florence, pero él quiere demostrar su inocencia. Florence todavía vive con este sentimiento, con toda esta situación traumática que pasó y que no la deja descansar porque tiene una niña pequeña que pues sigue siendo molestada por toda la comunidad allá en Francia porque le recuerdan este pasado a su madre que no se puede quitar de encima. Y pues transcurre el tiempo, Israel ya tiene 15 años en prisión y conoce a Mary Sainz. Mary Sainz pues comienza, ella es activista y comienza a entrar en organizaciones como por ejemplo a colaborar en Envero y pues es que comienzan a salir todo este tipo de investigaciones de fabricación de culpables de casos muy mediáticos como es este y el otro que es por ejemplo el caso de Fernando Martí y el caso de la misma Isabel Miranda de Wallace. Entonces comienza a conocer a Israel, es que pues se casan, rompen la relación con la familia de Israel. Los motivos por los que haya sido, la verdad es que yo no quiero conocerlos y la verdad es que no es importante para el tema. Entonces hay mucha gente que todavía se aferra a tener comunicación con la hermana de Israel para saber del caso de Israel y quiero decir que no es así, que ya Israel dijo de viva voz que su único contacto es Mary Sainz, entonces pues únicamente pedimos que se respete la voz de Israel y esto de parte incluso para funcionarios públicos. Ahora comenzamos a otra fase con Israel Vallarta. Lo que sucede aquí es que Israel tiene como estrategia pedir a la CEGOP proyectos de libertad que está ofreciendo con esta nueva 4T y entonces inicia la historia con Paulina Telles, una funcionaria que yo, de acuerdo a lo que a mis investigaciones en su misma declaración patrimonial, es sumamente cercana a los ministros de la Suprema Corte de Justicia durante casi 20 años, después sale de la Suprema Corte de Justicia y conoce está integrada a los asesores de Enrique Peña Nieto y es asesora durante parte de sus sexenios por medio del Tribunal Agrario y la Asociación Mexicana de Internet. Entonces, después es parte del equipo de Olga Sánchez Cordero, cuando ella es secretaria de Gobernación, comienzan a ver el caso, hay malos tratos de parte de Paulina hacia Mary Sainz y comienza esta separación de Segov y Mary Sainz. Posteriormente que ella hace una denuncia también en un programa de YouTube, a los días siguientes es que le retiran la carpa y ya lo habíamos comentado también, la desalojan igual como a las 9 de la noche, casi sin que nadie se enterara. Algunos reporteros pudieron documentarlo y pues nosotros fuimos apoyando para que se construyera una nueva carpa. Pasa el tiempo y pues seguimos como en estrategia, seguimos con llamadas con Israel Vallarta, seguimos en comunicación con su abogado pues no puede hablar públicamente, pero sí nos había comentado cuál era pues la situación jurídica actual de Israel Vallarta. Lo que pasa aquí es que incluso cuando se transmitió el montaje en la mañanera, no estaba atorado. Israel Vallarta nos dijo en una llamada que lo que pasó fue que Segov solamente fue una vez a verlo para explicarle el proyecto de libertad y que ese proyecto significaba que podía salir por lo del montaje al igual que Florence, pero como él tenía otras carpetas sembradas, pues no les iban a revisar y no le iban a dar su libertad. Entonces, pues ahí se iba a quedar y probablemente podría ser juzgado a 50 y tantos años, dependiendo de lo que el juez decidiera. Ahora, teníamos como antecedente que el juez había desechado pruebas, como era el peritaje de las voces. Este secuestro que se menciona que tiene aparte Israel Vallarta es de una chica que también está enlazada con toda esta comunidad judía y que tenían la grabación de las voces de negociación para los rescates. Entonces, se supone que la AFI tiene el registro de todas estas voces y se atreve a decir, esta es voz de Israel Vallarta, por lo tanto él es líder de los Zodiaco y él fue quien se encargaba de hacer estas negociaciones. Pero el peritaje analiza estas voces y analiza la voz de Israel Vallarta y este resultado es negativo. Esta prueba fue desechada y le pregunté al abogado qué era lo que significaba. Me dijo que pues estaba como ahí en el limbo. Y la otra, que Israel Vallarta en el momento de este secuestro pues ni siquiera estaba en Ciudad de México. Él pues radicaba aquí en Ciudad de México, pero también visitaba muy a menudo Guadalajara porque era donde se encontraba casa de su familia, porque en ese entonces sí estaba casado
con otra mujer y tenía pues hijos pequeños en ese momento. Entonces, esas pruebas de que Israel Vallarta estuvo en Guadalajara tampoco las quisieron validar. Entonces, esa es la cuestión. Además que, revisando el expediente, yo tuve oportunidad de leerlo y la verdad es que únicamente se sustenta en las declaraciones de esta chica que fue secuestrada, la madre que declara lo mismo que la hija, que no tendría por qué ser así porque a la madre no le consta lo que vivió su hija, y meses después hace una declaración ampliada donde da otros detalles todavía más extraños. Y pues la declaración de el hombre que era su chofer, que se encargó de dar el rescate, que también pues se me hace increíble que siendo chofer no conozca la ciudad y se equivoque muchísimas ocasiones, y por eso es que los secuestradores le piden que cambie de punto de encuentro más de 5 veces. Y pues igual los tiempos no concuerdan, entre otra serie de grandes irregularidades al respecto de este caso, que tanto yo como algunas otras personas nos hemos encargado de decir a lo largo de este tiempo, por lo cual Loret de Mola no puede venir a decir que no hemos hablado de ello. Nos hemos cansado de gritar y decir esto una y otra vez. Pues los que me conocen saben que todos los días, todo el tiempo estoy hablando sobre el caso y pues de todo lo que está pasando. Entonces, como Segov no había dado una respuesta, no había dado pues un apoyo como en forma tal cual, lo que pasa es que se cambia la estrategia y vamos a la Fiscalía General de la República, que es donde verdaderamente empeora toda la situación. Cuando nosotros comenzamos a ir a la fiscalía, se va en 2 ocasiones. Yo logré ingresar en una, donde pues estuve presente con la fiscal que se encargaba de investigar la tortura, pero ella únicamente lo investigaría del día de la detención. Entonces yo supongo que ahí se encargaron de pues desechar muchas pruebas de la gente, porque cuando hacen esta fabricación de culpables, quien hace las detenciones, algunos son policías, pero otros no. Otros incluso están en descanso, entonces no hay manera tampoco de juntar a todas estas personas para que hagan una declaración sólida. Y también otra cosa que notamos en la fiscalía, bueno, es que ellos se declaran incompetentes y bueno, que además la tortura no había sido únicamente ese día, sino que también se alargó en el tiempo en el que han cambiado de penales a Israel Vallarta, ¿no? Ha habido muchas ocasiones en las que se puede comentar sobre torturas que ha vivido, tanto físicas como emocionales y psicológicas. Ahora, cuando estuvimos en la fiscalía pasó un evento importante también, que fue que Mari Sáenz recibe la llamada de Israel el primer día que estuvimos de plantón, conferencia de prensa con el abogado, le vuelvo a repetir todos estos datos, me los confirma, y sobre su situación jurídica. Luego ingresa, ese día estaba Alejandro Rojas Díaz Durán, porque él quería ir a la fiscalía para hablar sobre la situación con Cabeza de Vaca. Después, al día siguiente llega Gilberto Lozano y se hace un revuelo porque una de las compañeras que está apoyando el movimiento pues corre a Gilberto Lozano y ahí también se hace un enfrentamiento. Y se viralizó. Muchas redes hablaron del tema, pero pues yo siempre pensé que Gilberto Lozano era una persona de cuidado por pues situaciones que yo he conocido, ¿no? Entonces yo no pensaba que hubiera estado precisamente bien pues aventarse otro enemigo encima. Momentos después, Mari recibe esta llamada, esta ocasión sin prensa, pero inmediatamente recibe otra llamada anónima donde la amenazan y le dicen vas a valer madres. Luego sus 2 celulares donde recibe la llamada se queda como si fuera de fábrica, pero salen como, no sé, como estos numeritos de binario, pero en código, en simbología china. Y el otro celular tiene una cuenta como si fuera nueva, como si fuera su Facebook, su cuenta, pero una nueva, como si ella hubiera salido, no recordara su contraseña y entrara, hiciera una cuenta nueva, y no había sido así, porque pues en la fiscalía, en un plantón, pues en qué momento, ¿no? Y hace una denuncia ahí mismo, llega el Ministerio Público a levantar la denuncia. Ese día, al día siguiente, es que nos dan, la cita para el martes que acaba de suceder. Y justo en esos días, Olga Sánchez Cordero va a Latinos con Loret de Mola y en toda esta entrevista, que no es demasiado larga, le pregunta, hay un tema que a mí me interesa mucho, el de Israel Vallarta. ¿Qué pasa? Porque yo sé que usted ha intentado sacarlo de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Desde hace un tiempo que lo comenté contigo, Julio, me llamaba la atención cómo Loret de Mola sabía esta situación jurídica que yo ya les había comentado a ustedes. Me sorprende porque no cualquiera lo conoce así como tal. Entonces yo comencé a imaginarme que estaba demasiado bien informado. Y pues en la entrevista le dice, hay como ya fastidiada Olga Sánchez Cordero, le dice, no, es que tiene otra acusación donde ya no es un montaje. Y le dice Loret de Mola,
secuestros, y le dice sí, haciendo énfasis y asegurando que Israel Vallarta es un secuestrador. Esto hacia la parte que simpatiza con la derecha, que no simpatiza en lo absoluto con la 4T. Y hay otra pregunta aún más importante. Le dice, ¿usted conoce el caso? ¿Qué es lo que está dentro de estos secuestros? Y Olga Sánchez Cordero le dice, esta fue una petición del presidente, pero yo no conozco el expediente. Al decirle yo no conozco el expediente, a pesar de haber sido una petición del presidente, a mí me llama mucho la atención que en ese momento, Loret de Mola tenía todo para decirle a Olga Sánchez Cordero, para decirle a la 4T, miren, no están trabajando, lo que el presidente pide, pues les vale gorro, entonces no están haciendo nada, la 4T no está trabajando. Y no lo hizo. Al contrario, casi que la abraza, le desea suerte para su próximo encargo y pues ahí queda el tema. Pasan 2-3 días y Adán Augusto, que también había tomado este encargo que quedó pendiente, ahora también por parte del decreto, pues sabíamos que el decreto sí mencionaba que no tomaba esos delitos que también ya habíamos comentado, que la fabricación no se hace por robos, se hace por delitos sumamente graves para tapar una percepción de seguridad que pues completamente era falsa, yo lo podría asegurar a este momento. Y entonces Adán Augusto repite lo mismo, dice que Israel tiene otros 2 delitos y que por eso, que la tortura aparte no se justifica para esos delitos. Es que la tortura fue, en ese momento se alargó en el tiempo y además le sembraron todos estos otros delitos para que Israel no pudiera salir. Y pues se lavaban la cara esta banda de secuestradores real que pudo haber hecho estos casos y que Anabel Hernández, por ejemplo, ha documentado que se protegían o que incluso también los cárteles pues tenían nexos con estas verdaderas bandas que siguen aquí afuera. Entonces, Adán Augusto hace este señalamiento que es muy fuerte y entonces la opinión pública dice, pues claro que Israel Vallarta es secuestrador, entonces que Mari Sáenz se abstenga de decir cualquier cosa. Y entonces ya tienes a 2 bandos diciendo que Israel Vallarta es secuestrador, pero yo me pregunto aquí, más que Emanuel Stills, que escribió un libro al respecto, leyendo todo el expediente, encontrando toda esta serie de irregularidades en todos estos años, Jorge Volpi, que no quiere meter las manos al fuego por la inocencia de Israel, Pepe Rebeles, que conoce muy bien el caso, que también tiene un libro, más allá de nosotros, me parece que nadie, y menos Loret de Mola, ha intentado encontrar cuál es pues la verdad detrás de todo esto, o investigar más a los personajes que se relacionaron. Entonces, pues todo esto ahora le quieren dar un carpetazo, así como fue lo que también en su momento yo le señalé a otros youtubers sobre RCU Sistemas, y que otra youtuber precisamente que también tiene que ver en esta historia fue a decir en la mañanera que García Luna y RCU tenían una relación. Momento perfecto para que Segov dé carpetazo al asunto y se olvide que RCU tiene algún nexo con García Luna, lo niegan y pues ahí queda. Entonces creo que esto era un intento por darle carpetazo al asunto, porque se dejara de preguntar en la mañanera y da pie a lo siguiente, que fue lo más grave y lo más delicado del asunto. En ese momento, cuando estábamos en la fiscalía también, Israel recibe como una especie de intimidaciones y nos dice en la llamada que está preocupado. A Mari Sáenz le dice que está preocupado para lo que sucede el 15 de septiembre. No sabemos a él qué le dijeron. Lo que sí sabemos es que a las 3 de la mañana del 14 de septiembre, entre 2 y 3 de la mañana, llega un comando armado con hachas. No sabemos de dónde sale, no sabemos quién dio la orden. Llegan y destrozan todas las carpas. Había la manifestación de Mari Sáenz que estaba entre el asta del Zócalo y una estructura que se veía por la webcam, y estaban otras 7 causas. Destrozan todas las carpas. De hecho, también hay videos de Adriana Contreras, que también ya estaba en la última ocasión que le retiraron la carpa a Mari Sáenz. En esta ocasión sí está grabada. Sí hay alguien que tiene un video donde sale ella con este comando, pero fueron diferentes grupos. Algunos grupos fueron a levantar las otras 7 causas que estaban frente a Palacio Nacional, y otro grupo más agresivo llega al plantón de Mari Sáenz, pues destaza básicamente toda la carpa, todas las cosas que tenían ahí, mochilas, bolsas, etcétera. Saquean todo, les piden los celulares, los golpean
y los sacan a rastras, los sacan descalzos y los jalan hacia frente de la Suprema Corte. Pero para esto, antes los habían subido como a un camión, los habían retenido ahí, y es que Mary Sáenz comienza a gritar que ya sabía que iban a ir por ella horas después, como para salvarse, porque sabía que probablemente en ese momento la iban a desaparecer. Y pues escucha cómo pregunta a alguien, ¿y estos para dónde van? Y entonces la dudan y otro dice después, ¿sabes qué? Ya me dieron la orden de que los mandes para allá con todos. Y entonces, pues, el Zócalo está cercado a 2 cuadras, no había manera de ver que ellos estaban ahí, pues estaban incomunicados. Alguien pudo salvar su celular y fue que por eso nos comunicamos, pero de otra manera ni siquiera nos habríamos enterado de lo que ocurrió. Y pues con ellos fue más la hazaña, con ellos fue más la violencia, sí están golpeados y tenemos pruebas, pues la abuela Guille, que días antes había sido muy vitoreada y la presentaban como una heroína, pues ahora está pues sumamente olvidada, ¿no? Y pues sucedió esto, mucha gente se volcó en contra de Mary Sáenz, en contra de Israel Vallarta, ya con este contexto que les acabo de contar, pero pues para mí sí era súper importante señalar que pues no era la manera, por supuesto, y en lo absoluto repruebo totalmente toda la violencia que se vivió, y que yo supongo que alguien dentro de la fiscalía se molestó muchísimo por lo que por la petición, por lo que fuimos a hacer, porque hubo cámaras también, no solo de youtubers, sino de Milenio, de La Octava, y que pues probablemente ese alguien pudo haber dado la orden de que ese desalojo se hiciera con toda esa hazaña, y que se le advirtiera a Mary Sáenz que no regresara al Zócalo, que no regresara a su plantón, y otras policías pues también le dijeron, ya ves, insultos por andar defendiendo a tu secuestradorcito. Entonces, pues a resumidas cuentas ya me tomé mucho, pero esto es lo que sí es necesario señalar y puntualizar respecto al tema. Muchas gracias. Déjame hacerte una pregunta para las personas que no estamos tan metidos en este tema. ¿Hay la posibilidad de que Israel Vallarta sí tenga otros delitos? Vamos a dejar a un lado este caso de Florence Cassés. ¿Por qué él sería una persona que se insiste en que es secuestrado? ¿Cuál sería el interés de que se insista en el actual gobierno en señalar en que pues, no puede salir de la cárcel porque pues tiene cuentas pendientes en otros casos? ¿Cuál sería, a quién le conviene que él siga en la cárcel, o en verdad sí hay algo y pues no, realmente pues no es inocente como tú lo estás haciendo ver? ¿Por qué creer en que es inocente y por qué no creer en que, pues sí, en el caso de Florence Cassés sí hubo todos los montajes, se ensució el proceso, ahí sí ya no cuenta, por ese caso podría salir, pero por qué hay otros 2 casos o un caso más? No sé cómo eso podrías explicar brevemente, Laura. Pues el otro caso es la aportación de armas, y también hay un peritaje que dice que no hay huellas de Israel, y que además una de esas armas ni siquiera había sido limpiada en años, probablemente porque en una ocasión Emanuel Stills dijo que probablemente esas armas ya habían estado incautadas por el mismo gobierno pues mucho tiempo antes. Y me llama mucho la atención el por qué se detiene la libertad de Israel Vallarta. Yo he visto el expediente y pues te digo, este caso de Valeria realmente se sustenta en estas declaraciones de ella, de su madre, y porque además omitió un detalle súper importante. Cuando ella da estas declaraciones y la última ampliada, le enseñan una foto de Israel y le dicen, ya capturamos al líder de la banda. Entonces, le enseñan una foto y le dicen, vamos a salir a dar un rondín en la ciudad, en la zona donde a ti te levantaron, para ver si vemos a este carro o a este sujeto. Y entonces, pues de hecho así se llama La aguja en el pajar, en el capítulo de uno de los libros de Volpi o no sé qué, y que también está en el expediente que yo vi, que llevan a esta chica a dar el rol, literalmente, y de repente se encuentran con un Volvo que supuestamente había sido el mismo que Valeria se había encontrado en el momento en el que la detienen, en el que la levantan. Pero cambia el color del Volvo. Y además, pues si ya había visto antes la foto de Israel Vallarta, cuando lo ubica, porque la AFI ya sabía de la ubicación de Israel, pues dice, claro que es Israel. Y en la cámara Gesell, cuando lo llevan ese día, pues dice, pues sí, yo había visto a este señor antes. Porque además ella dice que a ella le instalan un espejo enorme y que de repente logra ver la media afiliación.
Entonces, yo no dudo de los secuestros, pero la verdad es que sí hay muchas irregularidades. Otra, por ejemplo, es los tiempos. Ella dice que la levantan en un punto, después su madre dice que no es ese punto, que es otro punto, y que además ese punto todavía está pues sumamente concurrido porque es una escuela que a esa hora de la mañana, donde sucedió todo este evento, pues no, o sea, no me explico cómo es que alguien no se pudiera percatar. Y que además cuando dice ella que son 10, 15 minutos de que van a dejar el carro, porque se subieron a su carro y la levantaron en una camioneta ya en otro punto, que está entre comillas, pues más abandonado y más alejado de todo, pues este punto, si tú lo buscas ahorita en Google Maps, es actualmente una oficina de la policía. Entonces, pues todavía más raro. Yo no sé si en ese año, que era 2005, ya existía esta oficina de la policía, pero se me hace muy curioso que si así hubiera sido, como es que nadie se hubiera percatado de que ahí aventaron un carro, que subieron a una niña con la cara tapada a una camioneta blanca. Y después pasan otros 15 minutos a donde van a la casa de seguridad. Yo pregunté cuál había sido la casa de seguridad donde esta niña dice que va, y pues dice que eran 15 minutos. Ni el rancho Las Chinitas está a 15 minutos de ahí, ni la casa que supuestamente era de Guadalupe Vallarta, y que además Guadalupe Vallarta, gracias a Dios, nunca fue llamada a declarar, y que tampoco la detuvieron extrañamente, y que quisieron como involucrar ahí a su pareja de ese momento, y además involucraron a otros personajes que también tienen que ver en el caso del montaje, que son los hermanos Rueda Parra y Rueda Cacho. Entonces, aquí también hay otros personajes a los que no se les investigó, a los que jamás se les invitó a declarar, y que pues ahí quedaron pendientes, y que, por ejemplo, el niño del montaje mencionó en su declaración. Cristina, si no me equivoco, también lo mencionó, y Valeria los mencionó porque dijo que habían ido a su cumpleaños. O sea, la AFI tenía estos personajes, ya los tenía ubicados, pero decide que es Israel el que secuestró, y que es Israel el que es el líder de la banda. Ahora, esta relación y esta venganza de la que ya había hablado Emanuel Stills, y por la que volvemos a este personaje, Eduardo Margoli Sobol, es muy importante porque, pues sí, aquí hubo una rencilla con Eduardo Margoli Sobol, que es un judío que se encarga también de la seguridad de puntos muy importantes en este momento, o no sé si, al menos en 2017, 2018, se encargaba de la seguridad de Whisky Lucan, lejos de la policía, lejos de las autoridades, o sea, como algo sumamente punto y aparte. Este personaje también fue mencionado ahí la verdad es que no he leído como a detenimiento un artículo que también te compartí sobre lo que pasó en Arts Pedregal, en la balacera, cuando había también, pues, sí, fue un evento muy impactante también para la ciudad. Pero este personaje tampoco es llamado a declarar años después. Ya se llamó a declarar en una ocasión por una primera declaración que hace Israel Vallarta, donde miente y lo jala en su estrategia para que él vaya a declarar. Y él dice que conoce a Florence, que conoce al hermano de Florence, pero que no conoce a Israel. Israel dice que este señor sí había sido y le había confiado, y le dijo: ten cuidado con tu boca, porque yo soy exagente del Mossad. Y pues lo que sí me queda muy claro es que sí hay que él también se encargaba de resolver secuestros, y que también hacía pues espionaje, y que le ofrecía todos estos equipos a la Procuraduría General de la República. Entonces menciona en un video que yo tengo también en mi TikTok, el hermano de Florence, Sebastián Case, que dice que la relación con él se tornó todavía más rara y más peligrosa conforme pasó el tiempo y conforme pasaron las rencillas, y pues que él comenzaba a ver que tenía todas estas relaciones con la Procuraduría, con la AFI, con militares, y que se le hacía raro ver y entrar a las oficinas a gente armada, a gente pues que ya sabía que eran todas estas instituciones que tenían un lazo sumamente fuerte con él, con Cárdenas Palomino y con García Luna. Entonces, yo lo que creo aquí es que porque aparte de el doctor Alfredo Jalife, que sabemos que ha dicho algunas cosas que no son precisas, pero otras que sí, en una de estas que a mí me llama mucho la atención, que nunca ha profundizado del tema, dice que Jacob Polensky tiene mucha cercanía con este señor Eduardo Margolis. Y pues yo no dudaría en que todas estas cúpulas de élite, de gente que hace cosas extrañas, quizás a un ladito de la ley, a la línea,
siempre quiera buscar a los gobiernos para enquistarse ahí, para continuar ahí. Así como Cárdenas Palomino, ahora también salió otro reportaje de que probablemente le dio relojes y joyas al fiscal para protección. Sabemos que Cárdenas Palomino tiene una posición en Estados Unidos y que en cualquier momento lo extraditan y se va a Estados Unidos a rendir cuentas allá. Pero en ese punto yo no me explico el por qué esté tan protegido si él ya está en la cárcel, pero seguramente hay muchísimos personajes que recordamos también que Anabel Hernández ya había mencionado, que eran parte del equipo de García Luna y que ya no estaban y que Gertz Manero los incluyó. Y ahora también entrevisté a Alonso Cuevas, hijo de Laura Morán, que está presa, fabricada también por el fiscal. Y pues es sumamente delicado, él está aterrado y él lo que me dice es que el hombre más poderoso de México en impartición de justicia le fabricó un delito a su madre y que si hizo esta acción con su madre, que pues entre comillas pues era gente pues con un nivel de vida mucho mayor al de la mayoría de los fabricados culpables, pues por supuesto que no se tentaría el corazón para hacer algo así, para continuar con estas prácticas viejas que ya vienen enquistadas. Entonces ahí es donde yo dudo realmente sobre pues qué pasa con la 4T. Y además este punto, yo creo, recordemos también que el video de Latinos de los hermanos del presidente sale justo cuando detienen a Cárdenas Palomino, también ya lo habíamos comentado en una ocasión anterior. Yo creería que tienen otro video y que lavarle la cara a Loret y doblar las manos ante Loret fue por algo. Y no dudo que haya otro video que se haya puesto a negociación. Entonces, yo creo que Israel Vallarta sí habría sido utilizado como una moneda de cambio para la situación que el gobierno mejor le conviniera. Entonces, eso es lo que yo sospecho.